Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Mateo 9. Jesús sana a un paralítico. Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio pueblo. Allí le llevaron un paralítico acostado en una camilla. Y cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: Ánimo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: lo que éste ha dicho es una ofensa contra Dios. Pero como Jesús sabía lo que estaban pensando, les preguntó: ¿por qué tienen ustedes tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados quedan perdonados, o decir: levántate y anda? Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad de la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Jesús llama a Mateo. Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y muchos de los que cobran impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa, junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Vayan y aprenden el significado de la Escritura. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. La cuestión del ayuno. Los seguidores de Juan Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron: nosotros y los fariseos ayunamos mucho. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Jesús le contestó: ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pero llegará el momento en que se lleven al novio, entonces sí ayunarán. Nadie arregla un vestido viejo con un remedio de tela nueva, porque el remedio nuevo encoge y rompe el vestido viejo, y el desgarrón se hace mayor. Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan, y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos, para que así se conserven las dos cosas. La hija de Jairo, la mujer que tocó la capa de Jesús. Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y le dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y acompañado de sus discípulos se fue con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó al borde de la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa quedará sana. Pero Jesús se dio la vuelta, vio a la mujer y le dijo: ánimo, hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Cuando Jesús llegó a la casa de los jefes de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos, Jesús les dijo: sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir. Luego entró y tomó de la mano a la muchacha, y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Al salir Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritando: ten compasión de nosotros, hijo de David.
Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Sí, Señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo: que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho: procuren que no lo sepa nadie. Pero apenas salieron, contaron por toda aquella región lo que Jesús había hecho. Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. La gente admirada decía: nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Pero los fariseos decían: es el propio jefe de los demonios quien le ha dado a este el poder de expulsarlos. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino de Dios y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver que la gente sintió compasión de ellos porque estaban angustiados y desvalidos como ovejas que no tienen pastor, dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Mateo capítulo 10. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado también Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón el celote, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Vayan, anuncien que el reino de Dios se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de sus enfermedades a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni bolsa para el camino. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de ahí. Al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá, pero si no lo merece, no se cumplirá. Y si no lo reciben ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdense el polvo de sus pies. Les aseguro que el día del juicio el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también ingenuos como palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante los gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir y cómo han de decirlo, porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, y los padres a sus hijos, y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Ningún discípulo es más que su maestro, y ningún criado es más que su amo. El discípulo debe conformarse con llegar a ser como su maestro, y el criado como su amo.
Si al jefe de la casa lo llaman Belcebú, ¿qué dirán de los de su familia? No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de las casas. No tengan miedo de los que puedan darles muerte, pero no pueden disponer de su destino eterno. Teman más bien al que puede darles muerte y también puede destruirlos para siempre en el infierno. ¿No se venden los pajarillos por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza los tienen contados uno por uno. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos pajarillos. Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también declararé a favor de él delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. No crean que yo he venido a traer paz al mundo. No he venido a traer paz, sino lucha. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser hijo mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. El que no toma su cruz y me sigue, no merece ser mío. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida a causa mía, la salvará. El que lo reciba a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque viene de parte de Dios, recibirá el mismo premio que se le da a un profeta. Y el que recibe a un hombre bueno porque es bueno, recibirá el mismo premio que se da a un hombre bueno. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Dando inicio a la explicación del capítulo 9, nos menciona que Jesús sana a un paralítico. La parálisis existe desde ese entonces y tiempo mucho atrás. Hoy en día todavía existe la parálisis. Aunque ya hay medicamentos para mermar la enfermedad, y hay una forma ya de ir procurando que la enfermedad no avance. Aquí nos menciona Jesús que sube a la barca, pasa del otro lado del lago y llegó a su propio pueblo, y le llevan a un paralítico acostado en una camilla. Cuando ve la fe que tenían, le dijo: tus pecados son perdonados. Antes de curarlo, le perdona sus pecados. Los maestros de la ley, que eran los fariseos, dicen que es una ofensa ante Dios, porque nadie puede perdonar los pecados más que Dios. Esto que quede muy claro: nadie te perdona los pecados, solamente nuestro Padre Dios. Y aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, perdona los pecados. Nadie te puede perdonar tus pecados, sino solamente Dios. Y lo conocemos en tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aquí estamos en la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Pero como Jesús sabía lo que estaban pensando, les preguntó: ¿qué tienen ustedes que los pensamientos, malos pensamientos? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados? O levántate y anda. Pues les voy a demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Y le dice al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralítico se levantó y se fue a su casa. Y al ver esto, la gente tuvo miedo y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. La gente se queda espantada, asombrada de la acción divina de nuestro Señor Jesucristo. Un paralítico es una persona que no se puede mover, y Dios lo cura para que se mueva,
para que haga las cosas en nombre de Dios. Este paralítico queda como ejemplo de que es una persona que no puede hacer nada, está totalmente paralítico, y lo llevaron a una camilla, y Dios lo cura para que se ponga al servicio de Dios. Por lo tanto, si tú no estás paralítico, debes de ponerte a trabajar en las cosas del Señor. Por eso el Señor nos cura, por eso el Señor nos brinda su ayuda. No la brinda nada más para que te sientas tú contento y alegre y disfrutes la vida mundana y material con tus 5 sentidos. Nos sigue diciendo aquí en este versículo número 9 del capítulo 9, y nos menciona que viene el llamado a Mateo. Acuérdense que Mateo es un sobrenombre, su nombre verdadero en hebreo es Leví, pero así le denominaban Mateo porque él trabajaba para los romanos, siendo el judío, él trabajaba para los romanos y les cobraba el impuesto a sus compatriotas. Por eso no era muy querido Mateo, pero su nombre verdadero era Leví, y era hijo de Alfeo. Dicen unos teólogos que no es el mismo Alfeo que el papá de Santiago Menor y Judas Tadeo, que es otro Alfeo, pero pues eso sí no lo vamos a saber. Aquí dice que es Alfeo, en la Sagrada Escritura, hijo de Alfeo, y también Santiago y Judas Tadeo son hijos de Alfeo, pues es de imaginarse que los 3 eran hermanos. Pero bueno, hasta ahí lo vamos a decir. Dicen que era hijo de otro señor que también se llamaba Alfeo, pero bueno. Y aquí nos menciona cómo fue el llamado a ser discípulo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Jesús se fue de allí y vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el lugar donde cobra impuestos Roma. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Quiero informarles que Santiago el Menor y Tadeo, Judas Tadeo, eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Por ahí algunos teólogos estudiosos dicen que eran sus propios hermanos de nuestro Señor Jesucristo, hijos de María, que tuvo después José con María. Otros dicen que son los hijos de José, porque José tuvo otros hijos con la primera esposa, era viudo. Así dicen algunos estudiosos. Y tuvo 4 hijos y 2 hijas. Uno era Santiago, el otro se llamaba José, el otro se llamaba Judas. Igual que tantos Judas, ¿verdad? Por todos lados Judas. Y parece ser que quieren dar a entender que Santiago y Judas eran los hijos de José, medios hermanos de Jesús. Otros dicen que son sus primos, otros dicen que son hijos de María. Qué situación tan conflictiva. Desafortunadamente, pues no tenemos nada claro. Lo único que tenemos claro es lo que estamos ahorita analizando y estudiando, lo que tenemos aquí impreso. Para esto quiero decirles que si Santiago y Judas Tadeo eran hijos de Alfeo, y nos dicen que Mateo también era hijo de Alfeo, por lo tanto Mateo también era pariente de Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque me llama mucho la atención el versículo que dice, Jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado Mateo. Mateo no dice que sea su pariente, no lo denomina, ¿verdad? Jesús, mi primo, ¿verdad? Tampoco lo dijo Juan Bautista, ¿no? Ahí viene Jesús, mi primo, no. Lo sabemos porque están en los escritos. O sea que no hay presunción en estos desenlaces. Debemos de tener muy claro en eso. Si Juan Bautista nunca dijo, ay, mi primo, lo sabemos que era su primo porque nos denuncia la escritura que era hijo de Isabel y Zacarías, y que Isabel era prima de María. Entonces Juan el Bautista era primo de Jesús por parte de María. Pero no nos dice Juan el Bautista cuando anda predicando y llega Jesucristo a bautizarse, dice, ahí viene mi primo Jesucristo, ¿no? O Jesús, no dice. Nada más viene, se acercó a él y pues empiezan a hablar entre ellos con mucha confianza. Esto es lo que me hace ver lo que les estoy aquí tratando de analizar. Jesús se fue de allí y vio un hombre llamado Mateo. ¿Por qué no dice Mateo? Vio un hombre llamado Leví con sobrenombre Mateo. ¿Por qué no lo dice así? Pues no, nada más nos lo dice así, ¿eh?
que estaba sentado en el lugar donde cobraba, pues estaba trabajando. Sí, era terrible cobrarle a sus compatriotas impuesto para dárselo a Roma, pero pues era un trabajo. ¿Qué podían hacer? Habían sido conquistados, no conquistados, invadidos, diría yo. Habían sido invadidos por la nación romana, ¿sabe? En aquel entonces todos luchaban por querer tener todo y agarrar a los pueblos para ser sus esclavos. Y esta no fue su excepción. Jesús le dijo, sígueme. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Oye, no nos dice nada Mateo de que pues lo pensó, no lo pensó, dejó todo. ¿Y qué? Después, ¿qué le iban a decir los romanos? Oye, ¿qué? ¿Y los impuestos ya no vas a trabajar para nosotros? Pues no nos dice nada de eso. Aquí me cabe la duda de pensar que esto sucedió de una manera así, fortuita, de volada, con mucha fuerza. No, yo me imagino que aquí ya había comunicación. A lo mejor nos da a entender que pues, son familiares. Porque aquí lo está contando Mateo, no lo está contando Jesús. Y Mateo lo ve de una manera así, como diciendo, es mucho decir que Jesús es mi pariente, ¿no? O sea, no puedo decir eso, ¿no? Es tan sencillo y tan humilde que mejor prefiere decir, vio a un hombre llamado Mateo. Otro con más ánimo diría, pues me vio a mí y soy su familiar, ¿no? Qué orgullo, ¿no? Fíjense para que vean. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Oigan, muchos dirán, no, es que es la fuerza de conversión de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él cuando ordena, cumple, sí, ajá. ¿Y cuántas veces les ordenó y no cumplieron los discípulos? Y en esta razón sí. No. Solamente quiero que ustedes analicen y vean este punto importante. Entonces, sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa de muchos de los que cobran impuestos. Estaba comiendo con ellos. Y gente de mala fama, yo no sé qué tipo de mala fama, a lo mejor rateros o adúlteros, o holgazanes, o parranderos, o de esos que andan pirateando o traficando las cosas, ¿no? Ahora nos dicen gente de mala fama, pero luego pensamos en diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, presidentes municipales, el propio presidente, gente de mala fama, pues estos son de mala fama, tienen mala fama. Pero bueno, dice que estaba ahí Jesús y sus discípulos, los 12. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que tu maestro se sienta y come con los cobradores de impuestos y con puros pecadores? Sí, quiero decirles que los judíos pues, siempre eran muy herméticos. No debían, porque eran órdenes mosaicas que Dios les dijo, porque ya sabía que el pueblo judío es muy menso. Sí, discúlpenme si alguien se está ofendiendo, pero Dios por eso les daba esas indicaciones. Si se enrolan y se mezclan con otros pueblos, lo primero que van a hacer es agarrar sus culturas y tradiciones nefastas, equivocadas e idólatras. Y por eso Dios les decía, miren, ni se mezclen, ni se combinen, ni se revuelvan. Por eso los judíos crecen, se desenvuelven durante toda su humanidad con ese hermetismo de no colindar con gente que no sea judía, o sea, que no sean judíos, o sea, con los paganos, ¿no? Y más aún, sabiendo que es gente perversa, pues menos, ¿no? Porque saben que se pueden contagiar. A lo mejor lo entendían, a lo mejor decían, pues son órdenes divinas y por eso no lo hago. No, es que me contagio, ando en el fuego y me quemo. Entonces por eso los fariseos, como les digo, son dados a seguir al pie de la letra las Sagradas Escrituras, hacerle mucho caso a esa información que se les dejó. Y empezaron a hacer ese diagnóstico, ¿no? ¿Cómo es que come con gente así? Jesús los escucha, dice, y dice, los que están buenos y sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Jesucristo había venido a convertir, a ayudar a la gente que estaba perla. Esto nos hace ver algo muy importante, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que ayudar a la gente que está alejada de las cosas de Dios, que no conoce a Dios, ayudarle, evangelizarla,
Pero no que salgas con tu Biblia y estés tocando las puertas y que lleves revistas de Atalaya, El Despertar, o que vayas con tus morrales y que te pintes el cabello de güero porque eres mormón y vayas a predicar la palabra del Señor con el libro del mormón. O que agarras la Biblia y empiezas a predicar como los cristianos, que hoy en día hay una agrupación en donde te empiezan a invitar a hacer cosas exageradas, ¿no? Muy bonita la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es muy bella y muy hermosa, ¿no? Pero al igual que en la Iglesia Católica, los líderes de esas agrupaciones pues son los que se ríen de todos, ¿no? Porque son los que no creen. Dicen, mira cómo manipulamos a todos y cómo nos dejan dinero todos y cómo si levanto un dedo y van para allá y levanto el otro y van para allá. A todos los manejo y los manipulo como se me hinche la gana. Al único que hay que seguir es a nuestro Señor Jesucristo. Y el único que hace milagros es nuestro Padre Dios. Y nuestro único trabajo es amar al prójimo, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces tienes que aprender a amar a ti mismo para que puedas aprender a amar a los demás. Esa es una indicación. Jesús vino a la gente que está distante, enferma, insana. Vayan y aprendan el significado de esta escritura, así dice Jesús. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Que sean compasivos y no sacrificios. Miren, ya se viene, estamos en el 2018, estamos en este mes de febrero. Ya se viene la Semana Santa, lo que le decimos Semana Santa, ya estamos en la época de la Cuaresma, en donde se te está pidiendo que no comas carne, que ayunes, que tengas abstinencia. Oye, y lo más importante, no es que dejes de comer carne y que no desayunes en las mañanas, como te lo está implorando la Iglesia, sino que seas compasivo, y dice aquí, y no que ofrezcan sacrificios, ¿sí? Porque la gente como ofrece sacrificios, van a la Basílica de Guadalupe y ahí van desde Peralvillo, ex Glorieta, porque ya no es Glorieta, desde Peralvillo ahí van caminando, unos descalzos, otros de rodillas, otros golpeándose, otros van rezando, y rezando, y rezando, y rezando, y otros van cante y cante, porque van a la Basílica a venerar o a adorar a la Virgen del Tepeyac. Muchos a adorar, otros a venerar, pero ¿saben quién está ahí en la iglesia? Santuario, pues nuestro Señor Dios. Ahí lo tenemos a la mano derecha, está el Santísimo, en donde está nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, alma, sangre y divinidad, en una forma. Y es al que debemos de llegar a visitarle y decirle, venimos a la casa de tu madre, porque así se dice según la historia. Bueno, pero es hablar de costumbres y tradiciones que tenemos nosotros aquí en México y todos los mexicanos, los guadalupanos, que hacemos ese tipo de actos, de ir a la basílica y realizar nuestros sacrificios. Y muy claramente aquí lo está diciendo, no ofrezcan sacrificios. Pues yo he venido a llamar a los buenos, no he venido a llamar a los buenos, sino a los pecadores. Lo importante es tu comportamiento, tu alma. Ya lo hemos visto en otro evangelio donde nos menciona, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate. Eso es lo que debemos hacer, ¿eh? Y aquí nos menciona en cuestión del ayuno, en los versículos siguientes, estamos en el versículo 14 del capítulo 9, en donde dice, los seguidores de Juan el Bautista se acercaron a Jesús y le preguntaron, nosotros y los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Se dan cuenta? Les digo, ahorita estamos en una época en que vamos a celebrar la Cuaresma y la Semana Santa. Y la iglesia nos pide que ayunemos, que nos abstengamos, que no comamos carne. La vigilia, ¿sí? Que estemos vigilantes en no hacer esas cosas. ¿Qué es más importante? ¿Que dejes de comer en la mañana? ¿O que le ayudes al prójimo? Lo más importante es que le ayudes al prójimo. Entonces, pero bueno, nos damos cuenta que a veces las tradiciones y las costumbres nos llevan a errores continuos. Y aquí lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo, no ofrezcan sacrificios. Nosotros los fariseos ayunamos mucho, ¿por qué tus discípulos no? Y Jesús les contesta, ¿acaso pueden estar tristes los invitados a una boda mientras el novio está con ellos? Pues están con Jesús. Oye, qué buena situación, ¿eh? Digo, nosotros los que tenemos una simpatía con Juan Pablo II, que estuvo aquí como papa de la Iglesia Católica, vimos que tenía un carisma muy grande
que era una personalidad y que tenía una atracción, aparte de ser una persona, pues entre lo que cabe, muy buena. E hizo muchas cosas. Sí, también tenía errores. Dejó de hacer muchas cosas, sí. Pues no era Dios. Si hubiera sido Jesucristo, pues hace todo. ¿Que era el representante de la iglesia? Pues sí, era el representante de Dios o de Jesús, de su palabra en la tierra, sí, como jefe de la iglesia. Pero era una personalidad que atraía a mucha gente. En particular, a mí me atrajo mucho. Pero imagínense si hubiéramos estado en la época de Jesucristo, porque andar con Jesucristo, estar escuchando cómo predicaba y ver todo lo que hacía, oye, la verdad te llega al corazón. Los discípulos han de haber estado pero fascinados con eso, ¿no? O sea, aquí lo está diciendo, algo muy, muy importante, ¿no? Estar con Jesucristo. Por eso les dice, acá se pueden estar tristes los invitados a una boda mientras está el novio con ellos. Pero llega el momento en que sí, en que se lleven al novio y entonces si ayunarán, pues sí, ya murió nuestro Señor Jesucristo, pues entonces ahora sí hay que ayunar, ¿verdad? Para ofrecerle al Señor Jesucristo mínimo, pues algo, ¿no? Algo de nosotros, algo de nuestra parte, ¿verdad? Un sacrificio quizá mundano, porque hay gente que no hace nada, pero muy claro dice que no quiere sacrificios, muy claro lo dice. Nadie arregla un vestido viejo con un remedio de tela nueva, pues no. Y dale la razón, ¿por qué? Se rompe el vestido viejo y el desgarrón se hace mayor cuando se encoge ese pedazo de tela, ¿no? Porque bueno, antes las telas se encogían demasiado, ¿eh? Ahorita pues ya no es tanto, ¿eh? Ya hay inventos diferentes, ¿no? Ni tampoco se echa vino nuevo en cueros viejos, porque los cueros se revientan, pues sí. Sí están maltratados los cueros, porque antes los echaban en botellas, ¿eh? Eran cueros. Era una forma así como de panza, ¿no? De un aparato digestivo, así hacían los cueros y echaban el vino para poderlo cargar como si fuera un morralito, ¿no? Y echabas el vino nuevo en uno viejo, pues se revienta, se rompe, se pierden las dos cosas, ¿no? Tanto el morral, el cuero y el vino. Así lo menciono. Entonces, pues no podemos dejar lo bueno por lo malo. Ahorita ya estamos conociendo a Dios, ni modo que dejes de conocer a Dios por ir. Decir, ay, no me interesa. Pues no lo crean, ¿eh? No me lo creerán, pero sí hay gente que hace eso. Conoce y dice, ay, no, qué aburrimiento, ¿no? O sea, qué pesadez me da escuchar esto y querer hacer lo que está diciendo aquí, ¿no? Pero bueno, pues cada quien es libre de su vida, ¿no? Dios nos dio esa libertad, no nos está obligando. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos para que así se conserven las dos cosas. Esa fue la contestación que le dio a estos seguidores de Juan el Bautista. Sí, porque no crean que todos los seguidores de Juan el Bautista estaban muy contentos de que Juan el Bautista lo hubieran agarrado y lo hubieran matado, lo hubieran cortado la cabeza por culpa de la bailarina Salomé, y estaban muy contentos, ¿no? Y empezaron a seguir a Jesucristo, pero de una manera siempre con cierta reserva. A pesar de que ellos sabían que estos hombres pues eran de su propia raza, que estos dos hombres, tanto el Bautista como Jesús de Nazaret, pues eran primos y parientes de ellos. Ay, pues sí, eso pasa en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia. Siempre hay recelo entre unos y otros. Entre los hermanos se amarran navajas, como vulgarmente se dice. Y los abuelos pues tienen más cariño por algunos nietos. Los mismos padres tienen más consentidos a algunos hijos que a otros. Es una cosa tan natural en la vida. Por eso aquí adelante, ahorita lo acabamos de leer con respecto a la familia. Ahorita lo vamos ahorita que lleguemos a ese punto, pues lo analizamos, ¿no? Pero sí, así pasa, ¿no? Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos, llegó, se arrodilló ante él y le dijo, mi hija acaba de morir. Jefe de los judíos. Era alguien de dinero, ¿eh? Pero si tú vienes y pones tu mano, dice, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. No le dijo como el capitán romano, ¿se acuerdan? Con una sola palabra tuya, bastará para sanar mi hermano. Bueno, así exactamente no lo dijo. Con una palabra tuya, quedará sano mi criado, ¿no? No hay necesidad que vayas. Su fe era diferente, pero pues van al mismo camino que es Cristo.
Mientras Jesús les estaba hablando, un jefe de los judíos llegó, se arrodilló ante él y se arrodilló. ¿Se dan cuenta? O sea que hay humildad, hay sencillez, ¿sí? ¿Se acuerdan de que hay que estarnos arrodillando? Como le pasó al leproso, que llegó con Jesucristo y le dijo, Señor, si tú quieres, sáname. Y se arrodilló. Pues lo mismo está haciendo este jefe de los judíos, a pesar de que es una gente de dinero, gente de pudiente. Pero pues, se le murió la hija, Y aunque tengas dinero, con tanto dinero no puedes solventar los gastos para que viva cualquiera de tus hijos. El dinero no compra la vida. Dicen algunos, pero te da comodidades. Ajá. ¿Y las mereces, las comodidades? ¿Seguro que las mereces? Mientras alguien carece de lo necesario, ¿seguro que las mereces? Las comodidades que te da el dinero. Acuérdate lo que dijo Jesucristo, ¿no? No se le puede servir a dos amos, a Dios y al dinero. Así lo dijo Cristo, y sí es cierto. Te pierdes, el dinero te pierde, ¿sí? Y quieres más y más y más. Ahí está la esposa de un gobernador de Veracruz, de César Duarte, que dijo a la mujer, merezco esto y más y más. Así lo escribió ella en su diario, Ya después dijo, no es cierto, yo no escribí eso, yo lo escribí diferente. Pero bueno, este es un pequeño comercial, ¿no? Porque si hay gente así, ¿no? Se pierde con el dinero, se pierde. Entonces aquí dice, mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, volverá a la vida. Jesús se levantó y acompañado de sus discípulos, tenía que acompañar a sus discípulos para ir viendo todo, aprendiendo todo. Por eso Mateo aquí nos explica, no se dan cuenta cómo Mateo nos explica muchas cosas y después nos dice que fue llamado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le hizo para saber lo que pasó antes de que lo eligieran a él? Pues se lo ha de haber preguntado a los otros discípulos, a los que primero nuestro Señor había elegido, que era Simón, que se llamaba Pedro, Andrés, Santiago el mayor, y Juan. Les ha de haber dicho, oigan, yo acabo de llegar aquí con ustedes, ¿qué comen aquí? Tortas, sándwiches, compran refrescos, en dónde duermen, cargan sus almohadas, sus cobijas. Pues tuvo que preguntar y indagar, ¿verdad? Pues, los otros discípulos han de haber dicho, nuestro maestro hizo esto otro, y por eso lo escribió Mateo. Sí, es importante aclarar, ¿verdad? Porque, pues, entonces, ¿de dónde sacó estas cosas Mateo? Pues, ¿quién se las contó? Pues los otros discípulos, los otros 4 y él 5. O sea, que fue el quinto elegido. Elegido número 5. Bueno, hasta aquí parece ser que sí. Pero bueno, seguimos con el pasaje bíblico, con este momento importante para este hombre jefe de los judíos. Se acompaña a Jesús con sus discípulos y se va con él. Entonces una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma, con derrames de sangre, se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa. Una mujer que tenía sangrados de sus partes íntimas, lógico, ¿no? No creo que estuviera sangrado de la nariz, ni tampoco de la boca, ¿verdad? No lo menciona Mateo aquí. Pero vamos a pensar que es un sangrado X, ¿ya? Para que no me digan ustedes, oye, ¿tú por qué dices? Pues porque es una cosa que hoy en la actualidad sabemos que hay mujeres que tienen esa problemática, ¿no? Imagínense, ya tenía esta señora 12 años, qué curioso el número 12, ¿verdad? Sí, acentuándose los 12 meses del año, acentuando los 12 discípulos de nuestro Señor Jesucristo. El número 12 significa asamblea del Señor. 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Se acercó a Jesús por detrás y le tocó el borde de la capa. Nada más lo tocó el borde de la capa, no lo tocó a él, porque pensaba tan solo con que llegue a tocar su capa quedará sana. Se dan cuenta de la grandeza de la fe, muy diferente a la fe del comandante romano, muy diferente a la fe del leproso, muy diferente a la fe de este jefe de un judío. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente todo, pero uno es el Señor. Y Dios a todos. Todos tenemos diferente forma de trabajar, porque acuérdense que una fe sin obras es una fe muerta, entonces tenemos una forma de trabajar. Pero Jesús se dio vuelta, vio a la mujer y le dijo, ánimo hija, por tu fe has sido sanada. Y desde aquel mismo momento quedó sana. Órale. Entonces, ¿Dios nos cura? Sí. ¿Dios nos ayuda? Sí.
¿Que vamos a tener enfermedades? Sí. ¿Que vamos a tener tentaciones? Sí. ¿Que vamos a tener problemas? Sí. ¿Que vamos a tener situaciones críticas y conflictivas? Sí. Pero si estamos con Dios, miren, llegan y se van, llegan y pasan, llegan, se están un buen rato y se van. Y nosotros lo que debemos hacer es estar firmes con el Señor, común unión con Dios. Cuando Jesús se llegó a la casa del jefe de los judíos y vio que los músicos estaban preparados ya para el entierro y que la gente lloraba a gritos. Sí, porque pues cuando se muere la gente, pues ya saben, hasta en la actualidad, ¿no? Hay viejas lloronas que como chillan y chillan y chillan y chillan. Y hay gente que contrata músicos. En el pueblo judío, bueno, pues es una costumbre enterrarlos con música. Aquí pues nos llevamos a los mariachis a cantar melodías de Chente Fernández, ¿verdad? Sino de su hijo o de su hija Alejandro Fernández, ¿no? Ajá. Pues aquí vemos muchos gritos y música. Jesús les dice, sálganse de aquí, pues la muchacha no está muerta sino dormida. La gente se rió de Jesús. Pues sí, porque a lo mejor la gente dice, ay, ¿qué inventas? Yo ya la vi que estaba muerta. Pero todavía no conocían a Jesús, ¿eh? Si hubieran sabido de Jesús, dicen, oye, está diciéndolo Jesús, entonces, pues es otra cosa. La gente se rió, pero él los hizo salir, luego entró y tomó la mano de la muchacha y ella se levantó. Y por toda aquella región corrió la noticia de lo que había pasado. Esta era la hija de Jairo, así se llamaba el jefe de los judíos, Jairo. Resucitó a su hija, así como a Lázaro, así como el niño de Naín, ¿verdad? Después lo vamos a ver eso también en otro evangelio. Jesús es el que nos da vida, pero para estar con Él. No nos da vida para que sigamos en lo mundano, en lo terrenal, en estar gastando nuestro dinero, que bien me lo gané, ¿verdad? La noche es joven, y ahí bailas y bailas y bailas y te embriagas, ¿verdad? Y te compras cosas lujosas y te fascina lo mundano y lo... Oye, ¿cuántas veces te has ido a pasear, gastar mucho dinero, sabiendo que hay gente que no tiene que comer? ¿Lo disfrutas? ¿Qué dices? Me vale, yo lo trabajé, merezco, ¿ah? Merezco estar en la playa. O cuando te vas a un restaurante a comer y pides hasta lo más caro, lo disfrutas, ¿no? Tu carne, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo la quiere? ¿A medio o bien cocida? Te sales del restaurante, hasta sueltas un billetote, así porque digo, ¡ay! Ese señor sí me dejó un billetote de propina. Ay, no, nos sentimos que somos, sabiendo que hay gente que no tiene que comer, sabiendo que hay gente que no tiene que vestir. Las mujeres pesan más en esto en cuestión de los zapatos que los hombres. Si una mujer tiene 100 pares de zapatos, el hombre debe tener como 30. Hay gente que no tiene zapatos. No, pero yo tengo unos tenis blancos, unos rojos, unos negros, tengo botas, botines, ¿sí? Zapato de vestir, zapato de cómodo, y no, y ya no digo a las mujeres, ¿eh? Zapatillas de todos los colores. Oigan, ¿eso es lícito? Para nosotros que amamos a Dios, ¿no? Y no estoy hablando de una cosa, ¿eh? Porque cuánta gente tiene vicios, todos tenemos vicios, y cuánta gente tiene vicio y no se lo quita. Se embriaga, prefiere embriagarse que comprar algo para su propia familia que lo necesita, ¿no? Bueno, pues aquí nos sigue diciendo que sálganse de aquí, cura a la muchacha. Y por toda la región se corrió la noticia. Al salir Jesús de allí, dos ciegos, el número 2, donde está, hay dos, ahí está Jesús. Lo siguieron gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Ya sabían que era descendiente de David. Estaban ciegos, pero no mensos, ni sordos. Cuando Jesús entró en la casa, los ciegos se le acercaron y él les preguntó, ¿creen ustedes que pueda hacer esto, de curarlos? Sí, Señor, le contestaron. Entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo,
que se haga conforme a la fe que ustedes tienen. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió mucho: procuren que no se sepa esto y que no lo sepa nadie. Pero apenas salieron, contaron toda aquella región lo que Jesús había hecho. Pues lógico. O sea, oigan, imagínense dos ciegos que no veían y de repente ven. Pues ¿qué? ¿Lo van a contar? Pues lógico. Oye, ya te veo, pues si tú estabas ciego, sí, ¿quién te curó? Jesús de Nazaret. El hijo del carpintero, sí. El que anda con un montón de bandoleros, sí. Sí, porque a lo mejor los veían como bandoleros, ¿no? Más los fariseos. Por eso los fariseos ahí andaban. Ahí andaban viendo a ver en qué se equivocó, como los de tránsito, ¿verdad? A ver a qué horas te pasas el semáforo, a ver si te detienes enfrente de las franjas peatonales, ¿verdad? A ver si obstruyes la área para los motociclistas, a ver si obstruyes la área de los ciclistas, ¿verdad? Sí, a ver si traes el cinturón de seguridad, a ver si traes la calcomanía de verificación. Así andaban los fariseos, ¿eh? Como policías de tránsito, ¿verdad? A ver en qué se equivocaba Jesús, ¿verdad? Oiga. Y bueno, pues aquí pues se supo todo lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo. Mientras los ciegos salían, algunas personas trajeron a Jesús un mudo, o sea, oye, uno tras otro, ¿eh? Cura al paralítico, ¿verdad? Resucita a la muchachita esta, ¿eh? Le devuelve la vista a los ciegos, ahora le traen un mudo, ¿sí? Un mudo que estaba endemoniado. A ver, dicen que estaba endemoniado. Entonces el demonio no lo hacía hablar al pobre mudo. A este hombre mudo no lo hacía hablar. Pues no, que el demonio agarra el cuerpo para hacer de las suyas con el cuerpo humano. ¿Para qué se agarra un mudo? O una de dos, o el demonio es tonto y agarró a un hombre que estaba mudo, o al meterse el hombre se puso mudo. Que es lo más lógico, ¿verdad?, que pudo haber sido. El hombre se quedó mudo y no quería hablar las estupideces que dice el maligno por medio de su boca, ¿no? En cuanto Jesús expulsó al demonio, el mudo comenzó a hablar. Ah, entonces sí era por eso, ¿no? O sea que el maligno se metió y este hombre se quedó mudo. Y pues a lo mejor era porque estaba conectado este hombre con Dios. Y la libró, ¿eh? La gente admirada decía: nunca se ha visto en Israel una cosa igual. Pues no, pues, lo estamos viendo nosotros, lo estamos leyendo. Pero los fariseos decían: es el propio jefe de los demonios quien le ha dado a el poder de expulsarlos. Órale. O sea, ¿se dan cuenta de la grande equivocación de los pobres fariseos eruditos, estudiosos? Esto nos hace ver que no porque conozcas tanto la Sagrada Escritura, la estudies tanto, la leas tanto, te aprendes los versículos hasta de memoria, como tantos predicadores que ahí nos encontramos, como los testigos de Jehová, los evangélicos, los cristianos, que siempre nos andan diciendo: capítulo 20, versículo del 1 al 3, te habla de esto, ¿no? O sea, no. Aquí lo importante es conocer, amar y servir a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y que entiendas la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura se lee. ¿La puedes leer toda? Son 73 libros, los puedes leer. Estudiarlos, como los que estamos haciendo aquí, estudiarlos. ¿Sí? Entenderlos, porque hay que entender lo que estamos ahorita estudiando. Hay que interpretarlo. Como hace rato que vimos el número 12, como los 12 discípulos, 12 años de la mujer que estaba sangrando. 2 ciegos, el número 2, que significa que está Jesús en medio de ellos. Y dirán ustedes: ¿de dónde sacas esos significados? Pues son significados bajo el estudio teológico que ya se hizo sobre todas las Sagradas Escrituras, que son números muy importantes y que siempre se manejan. Las 12 tribus de Israel. Sí, no, porque si no vas a empezar a pues, o sea que los 12 meses del año, sí, pero es más importante de notarlo, que son las 12 tribus de Israel. Por eso tienen significado los números. Y por eso tenemos que irnos dando cuenta cómo vamos interpretando las cosas. Pero no solamente leerla, no solamente estudiarla, no solamente entenderla, no solamente interpretarla. Fíjate todas las cosas que tenemos que hacer, sino también ejecutarla. O sea, hacer lo que nos está diciendo Dios aquí. Ah, caray, ya está difícil, ¿no? Sí, porque hay cosas que no te convienen. Debes de dejar lo mundano y lo material. Y no debes de disfrutar mientras alguien carece de lo necesario. Pues yo no quiero ayudar a nadie más que a mi familia. Y yo quiero seguir manipulando a mi familia. Sí, no, porque así es. ¿Cuántos papás manipulan a los hijos, no?
¿Y cuántos hijos manipulan a los abuelos? Sí, pues para que les dejen la herencia. De veras. ¿Cuándo hay? Cuando no hay, pues no existe la manipulación. Pero no porque no quieran, sino porque no hay. Bueno, y aquí nos dice que Jesús expulsa al demonio, empezó a hablar, la gente nunca se ha visto en Israel una cosa igual, y los fariseos echan esta blasfemiada a nuestro Señor. ¿Cómo va a ser el jefe de los demonios? Miren, no es que sea el jefe de los demonios, pero nuestro Señor Jesucristo es el amo y Señor acuérdense que ya está sentado, así nos dice la Escritura, está sentado a la diestra de nuestro Padre Dios. Y el maligno pues es un súbdito, para no ponerle otro adjetivo, ¿no? Ponerle un adjetivo, es súbdito de nuestro Padre Dios. Él no puede hacer nada sin la voluntad de nuestro Padre Dios, o sea, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Si Dios le permite, Él lo hace, si no le permite, no lo puede hacer. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas de cada lugar, en todos los pueblos y aldeas, en las sinagogas, porque en cada pueblo había una sinagoga. O sea, no echaba afuera el predicar dentro de la sinagoga. Lo hacía, anunciaba la buena noticia del reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? El Espíritu Santo. Y curaba toda clase de enfermedades y dolencias, toda clase, no había con que, ay no, pues esta no se puede, porque esta es una enfermedad muy avanzada. ¿Por qué hacía eso nuestro Señor Jesucristo? Para que la gente se diera cuenta que Dios es nuestro Padre, que Dios nos cuida, que Dios nos quiere, que Dios quiere que estemos sanos los años que Él quiera que estemos aquí para estar trabajando para Él, para que estemos con Él y en Él, siempre. Y cuando nos vayamos de aquí, dejemos este cuerpo material, sí, pero nuestro espíritu regrese con Él, porque de Él venimos y de Él vamos a regresar. Eso es lo que tenemos como conocimiento. Al ver a la gente sintió compasión de ellos porque estaban angustiados y desvalidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Sí. En la actualidad pasa lo mismo. ¿Cuánta gente está descarriada? ¿Cuánta gente no cree en Dios? ¿Cuánta gente equivocadamente cree en Dios? ¿Cuántas religiones e iglesias hay que están equivocadas y que no hacen el bien a los demás? Y nada más hay un solo Dios, nuestro Padre Todopoderoso. Nada más hay tres religiones, le decimos así, monoteístas, de un solo Dios tenemos. Los árabes, los judíos y nosotros los cristianos. Sí, porque si tú vas y buscas otro tipo de religión, a lo mejor te encuentras con otros dioses, aparte de los dioses que te haces del dinero. Capítulo número 10. Aquí ya nos dice, Jesús escoge a los 12 apóstoles, miren. Jesús llamó a sus discípulos, discípulo quiere decir el que escucha y obedece, apóstol ya es el enviado, así se llama. Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus inmundos y toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús es el que da el poder, no te lo da un santo, no te lo da un ángel, no te lo da nuestra Santísima Madre, es nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Y expulsaron espíritus impuros, enfermedades, los discípulos, los 12, contando a Judas Iscariote, sí, también él. Oye, pero también él, sí. Y esos son los nombres de los 12 apóstoles. Dice que primero Simón, llamado Pedro, ya lo habíamos visto, a su hermano Andrés, 2, Santiago el mayor, que aquí no lo dice, pero así es, y su hermano Juan, 3 y 4, hijos de Zebedeo. Después nos menciona que el quinto es Felipe, así lo menciona aquí, Bartolomé, ¿sí? Tomás y Mateo. Ahí ya se integra Mateo, el que cobraba impuestos para Roma. Así lo dice él. Aquí sí le da el adjetivo, ¿no? Mateo, el que cobraba impuestos. Había dicho, y yo le vi que andaba ahí de cobrador de impuestos. No, no lo puso así, lo puso de una manera más sencillona, ¿no? Simón el celote, para no confundirlo con el Simón Pedro, Judas Iscariote, y ahí le avienta el calificativo, que después traicionó a Jesús. Otros dicen que vendió a Jesús, aquí dice que lo traicionó, otros que vendió a Jesús, otros dicen que entregó a Jesús, no es lo mismo,
traicionar, que vender, que entregar. Bueno, eso lo vamos a ver después. Ahorita nada más estamos denominando la situación en la que nos está recurriendo el Evangelio. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: no vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Les dice que no vayan a la gente que no es judía, sino vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pues sí, había muchos del pueblo de Israel que, a pesar de todo, oigan, de todo lo que tienen de historia y de todo lo que vivieron, todavía andaban renegando de las cosas de Dios. Fíjense, pues así somos nosotros, así. Decimos aquí en México que somos un pueblo católico. No. Hay muchos que ya son católicos por culpa de quiénes. Sí, de nuestros padres, nuestros papás, papá y mamá, que no nos enseñan, porque son unos ignorantes, brutos. Brutos no de ofensa, brutos así como que están un diamante bruto, que todavía no está pulido. Sí, no vayan a creer que lo estoy ofendiendo, no. Pues que están brutos así como los diamantes en bruto. Y también por nuestros pastores, ¿no? Sí, porque la Iglesia Católica no ha sido una iglesia santa. Así se le puso el nombre, pero yo de santo pues no le veo más que la máscara, como los luchadores, ¿no? Se enmascararon. Sí, ha tenido muchos errores la iglesia, bastantes, en toda la historia de la humanidad papal de la Iglesia Católica y sus acciones. Pues ahí tenemos la Santa Inquisición, santa, ¡qué barbaridad! Papas pecadores, papas asesinos, papas impostores o papisas. Bueno, esa es historia de otro canal. Ahorita nada más estamos diciendo que, pues aquí lo que nos menciona, que no vayan a otras, sino nada más al pueblo judío. Y a pesar de que el pueblo judío siempre ha tenido a Dios, cae igual que nosotros, ¿sí? En esas distorsiones. Sanen a los enfermos, resucitan a los muertos, limpien de sus enfermedades a los leprosos, expulsan a los demonios. Ustedes recibieron gratis este poder, no cobren tampoco por emplearlo. No cobren. Tú vas a la iglesia y te cobran por un bautismo, te cobran por una confirmación, te cobran por una comunión, te cobran por una misa, te cobran por una acción de gracias, te cobran por bendecir tu casa, te cobran por bendecir tu coche. No me gusta hablar de otras iglesias más que la Iglesia Católica, porque es la nuestra. Digo la nuestra porque si tú eres católico, estás escuchando esto, pues vas a decir: oye, ¿tú qué? ¿De qué iglesia eres? No, yo soy católico. Somos católicos. Pero no porque seamos católicos no vamos a ver la verdad de las equivocaciones, de los errores, pero también aciertos de la iglesia, ¿no? Aquí nos damos cuenta entonces de esto, ¿no? No cobres por todo el ministerio. No lleven oro, ni plata, ni cobre, ni bolsa para el camino. Entonces, no lleven ropa de repuesto ni sandalias. Le van a ir descalzos. Ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento. A donde llegues, predicas, y lo que te den es tu paga. ¿Se dan cuenta? Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza, quédense en su casa hasta que se vayan de allí. O sea, no se metan con una persona equivocada, porque si no los va a contaminar, les va a contagiar sus malos hábitos. No que les vaya a contaminar de una enfermedad, de un virus, no, sino de sus malas actitudes. A lo mejor hasta te convencen. Porque sí, a mucha gente la han convencido porque no conocieron bien la palabra de Dios y la andan buscando en todas las religiones: testigos de Jehová, cristianos, evangélicos, mormones, adventistas, bautistas, las del séptimo, y así andan busque. Porque como nunca han conocido la palabra de Dios, pues hay otras iglesias brasileñas, ¿no?, que salen en los televisores anunciando su propaganda para que te integres, y ven por el arco del triunfo, ven y sálvate. En el antiguo cine Silvia Pinal tenemos nuestras reuniones o sea, qué barbaridad, ¿no? No lleven nada, dice aquí. Busquen a alguien de confianza. Al entrar a la casa, saluden a los que viven en ella. Pues lógico, ¿eh? Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz
se cumplirá, pero si no lo merece, no se cumplirá. Pues sí, porque si verdaderamente amas a Dios, Dios te ama. Si no amas a Dios y lo amas a tu manera, pues Dios te va a amar a la manera que tú amas. Les aseguro que el día del juicio, el castigo para ese pueblo, sí, porque aquí nos dice que si no los reciben y los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo, sacúdanse el polvo de sus pies. Eso es un signo, ¿eh? O sea, dice, no, pues retírate, no sé, si en ese lugar no te aceptan, no aceptan la palabra de Dios, no es obligación, retírate. Y ya nada más dice, bueno, pues yo venía porque me mandó mi Padre Dios, pero pues si no quieres, se acabó, y retírate. Y dice aquí que les aseguro que el día del juicio, el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra, pero si los Sodoma y Gomorra fueron destruidos, y supuestamente ahí está el mar muerto, y supuestamente está como 7 veces más salado que un mar normal, entonces esta gente que no quiso aceptar la palabra de Dios, ¿cómo le va a ir? Peor que Sodoma y Gomorra, pues no puede irle peor, pues van a quedar destruidos, y en el lugar donde esté, pues a lo mejor ya no va a ser un mar de 7 veces más salado, sino de 14 veces más salado. O sea que nos da a entender que les va a ir mal si estamos lejos del Señor. Y sí, la gente que está lejos del Señor le va muy mal. Siempre anda sufriendo, siempre tiene calamidades. Si los que estamos con el Señor nos hace pruebas para ver si verdaderamente lo amamos. Y a veces nos sentimos de la patada, ¿eh? ¿Y qué le decimos al Señor? Señor, ya ayúdanos. No aguantamos, somos unos cobardes. No podemos con este sufrimiento. Pero no lo dejamos de amar, no dejamos de bendecirle al Señor. Y el Señor nos ayuda y nos saca adelante. Pero imagínense, aquellos que están alejados del Señor, no, pues pobres, ¿eh? La verdad, todas mis condolencias. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos, lo vuelvo a decir. Sean pues astutos como serpientes. Ya ven, hay que ser listos, que no nos envuelvan. Principalmente la gente que es mala, la gente que es perversa, nuestros gobernantes, nuestra sociedad que muchas veces nos quiere envolver. Nuestros propios pastores y presbíteros, aunque también ingenuos como la paloma, dice, hay que ser ingenuos, ¿verdad? Así como las palomas. Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante los gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir, cómo han de decirlo, cuando les llegue el momento de hablar. Dios les dará las palabras adecuadas. No se preocupen. Dios nos va a ayudar en esos momentos difíciles si nos persiguen por causa de Dios, por causa de hacer las cosas como Dios manda. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu de mi Padre Dios hablará por ustedes. El Espíritu Santo es el que habla. Ustedes ni se preocupen, ¿cómo vamos a hacer? Los hermanos entregarán a la muerte a sus hermanos, fíjense. Y los padres a sus hijos. Y los hijos se volverán contra sus padres y los matarán. Sí, porque el poder hace eso. El dinero hace eso. ¿Qué es lo que pasa cuando entran a una mafia? ¿Qué les dicen los jefes de la mafia? A ver, si mereces estar aquí, mata a tu madre y la matan. Mata a tu padre y lo matan. Mata a tu hermano y lo matan. Sí. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Si nos odian por causa de las cosas del Señor, pues ni modo. Estaremos nosotros bien con Dios. No necesitamos estar bien con los hombres. No venimos a caerles bien a la gente, y mucho menos a los perversos, ¿no? Ay, le voy a caer bien para que de repente yo, a lo mejor me hace el paro, dicen los muchachos, ¿verdad? A lo mejor me defiende, ¿verdad? No venimos a caerle bien a la gente. Y mucho menos si hacemos las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. No nos importa, si no nos tragan y no nos quieren, ni modo. Si nos ven renuentes, ni modo. Ay, con sus ideas, ay, cristianas, ay, con su evangelio, ay, con lo que está predicando, ay, qué gordo me cae, ay, ese hijo que tengo, ay, ese criado que tengo, ay, ese jefe que tengo, ay, con sus actitudes, ¿no? La vida es una y hay que disfrutarla, las fiestas, el dinero, la comida, los paseos,
Cuando los persigan en la ciudad, huyan a otra, pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes de que ustedes hayan recorrido todas estas ciudades de Israel. Cuando los persigan en la ciudad, huyan a otra. Pues hay que irnos, hay que escapar, hay que ser listos. Pues les aseguro que el Hijo del Hombre vendrá antes que ustedes hayan recorrido todas las ciudades de Israel. Les dice a los discípulos. ¿Cómo que va a venir? Sí. Nuestro Señor Jesucristo va a volver a venir. La segunda venida se le dice parusía. Y que viene, viene. Bueno, nosotros los que creemos, los que estudiamos y entendemos esto. Porque muchos dicen, ¿cuándo va a venir? Ya tiene 2018 años y no viene. Bueno, estamos equivocados 7 años, Estamos en el 2018, pero en realidad estamos en el 2025. ¿Sí? Estamos equivocados, se equivocaron, haciendo las cuentas allá en aquel entonces. La gente estudiosa. Los padres de la iglesia, dicen. Los pilares de la iglesia. No tengan pues miedo de la gente, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. No hay que tener miedo. Hay que estar en pleno conocimiento que estamos con Dios y no tengamos miedo. Nada en secreto, todo se descubre. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes en la luz del día. Y lo que les digo en secreto, grítenlo desde las azoteas de sus casas. Hay que publicar la palabra de Dios, hay que mencionar la palabra de Dios, hay que llevar la palabra de Dios, hay que darla hasta con el ejemplo, lo principal. No tengan miedo de los que pueden darles muerte, pero no pueden disponer de su destino eterno. Teman más bien del que puede darles muerte y también puede destruirlos para siempre en el infierno. Nos dice que hay que tener miedo, pero pues no a los malos, pero hay que retirarnos, ¿no? Pero pues hay que tenerle miedo es al que nos da muerte y también puede destruirnos para siempre en el infierno, que es el pecado. Nos destruye y toda la vida vivimos en pecado. Dice, no se venden 2 pajarillos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Todo se mueve por la voluntad de nuestro Padre Dios. Sí, hasta cuando compras, hasta cuando vendes, todo, hasta lo que comes, el Señor sabe qué vas a comer. Todo, sabe de ti, todo. En cuanto a ustedes mismos, hasta los cabellos de la cabeza los tiene contados uno por uno. Dios sabe cuántos cabellos tienes ahorita, y cuántos se te cayeron hoy en la mañana cuando te metiste a bañar, y cuántos se te van a caer mañana. Dios sabe todo. Entonces, oye, ¿y en qué se está preocupando Dios en los cabellos? No, te quiere dar a entender que el Señor lo sabe todo. Eso es lo que te quiere dar a entender. Y te pone ese ejemplo tan estúpido. Pero te lo pone tan estúpido porque somos tan inteligentes que no entendemos las cosas. Te tiene que poner las cosas a tu altura, a tu nivel, y las está poniendo. Si no, no las entendemos. Así que no tengan ustedes. Valen más que muchos pajarillos. Pues sí, somos sus hijos, ¿no? Si alguien se declara a mi favor delante de los hombres, yo también me declaré en favor delante de mi Padre que está en el cielo. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. Si tú niegas al Señor, pues el Señor te va a negar, porque acuérdate de cuando llegas y tú no traes el vestido de la fiesta, así que retírate. Oye, pero es que yo, como decimos aquí en el Evangelio anterior, en los anteriores que hemos escuchado, que llegan, ¿no? Y el Señor no los conoce. Pero nosotros te dijimos, Señor, Señor, sacamos espíritus inmundos, predicamos tu palabra, yo ni los conozco. ¿Por qué? Pues porque están en pecado, porque no hicieron las cosas bien. No crean que yo he venido a traer paz en el mundo, dice Jesús. No he venido a traer paz, sino lucha. Hay que luchar por la palabra del Señor para que la tenga el ser humano, la gente que está alejada del Señor. He venido a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Pero no porque se caigan gordos, sino porque cuando queremos nosotros hacer las cosas conforme a Dios, pues tenemos problemas en nuestra propia casa. No nos creen, no nos atienden ni nos entienden. Y nos ven como bichos raros. En la actualidad, en este 2018, hay un programa comediante en donde hay una muchacha que le dicen Bibi y que tiene siempre la razón y ve las cosas con mucha razón, y su papá y su mamá son un par de estúpidos. Y cuando ella habla le dicen, ay, esta Bibi.
estás mal porque eres una persona normal. Pues no, no es una persona normal. Nosotros no nos vemos normales cuando estamos predicando la palabra del Señor, cuando queremos hacer las cosas como Dios manda, o cuando sabemos qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos de comportarnos. Nos ven como bibis, como hijos raros. Y por eso dice aquí, no he venido a traer paz, sino que se pongan ustedes a trabajar, sino que aquí el hijo se pone en contra del padre, la hija en contra de la madre y la nuera en contra de la suegra. De modo que los enemigos de cada cual serán sus propios parientes. Nadie es profeta en su tierra. Ahí bien claro lo está diciendo, ¿eh? O sea que cuando pase eso, pues la verdad es eso está normal todo lo que está pasando. Normalito, así Dios lo había dicho. O sea que no se les espante su sentido, ni tampoco se espanten ustedes. Y que digan, ay, en mi propia casa. No, pues es que así es. Así lo dice. Así lo está diciendo aquí. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no merece ser mi hijo mío. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no merece ser mío. Órale. Oigan, Abraham iba a sacrificar a su hijo, a su único hijo ya nacido en su ancianidad, y se lo iba a ofrecer a nuestro Padre Dios. Tú no harías lo mismo. Primero tu hijo, primero tu hija, primero tu papá, primero tu mamá. ¿De veras? ¿En serio? Pero cuando se muere el papá o cuando se muere la mamá, los hijos como reniegan de Dios. ¿Por qué te lo llevaste si era el que me mantenía? ¿Por qué te lo llevaste si era un hombre tan bueno? ¿Por qué sufrió tanto? Se muere el hijo o la hija y empieza uno a renegar. Ay, es que Dios se lo llevó. Ay, qué barbaridad, qué sufrimiento tan grande. Pues sí duele que se mueran las gentes, sí. Todos sufrimos y lloramos, pero no hay que renegar. No hay que ponernos en contra de Dios. Porque dicen ustedes que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios y entonces Él quiso que se muriera. Pues sí, ¿y? Como dice una cantante, ¿y? Pues así es la vida y así es la muerte. Entonces, si no entiendes esto, entonces sigues viviendo en lo nefasta de la costumbre irónica de esta humanidad tan perversa y tan alejada del Señor. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, la va a salvar. Es muy importante entonces eso, porque aquí nos sigue diciendo, y el que no toma su cruz y me sigue no merece ser mío. ¿Cuál es la cruz? Pues la vida que Dios te ha destinado conforme a lo que Él te ha designado. ¿No tienes mucho dinero? No importa. ¿Tienes mucho dinero? No importa. ¿Estás enfermo? No importa. ¿No estás enfermo? No importa. ¿Tienes un problema de discapacidad? No importa. ¿Estás sano completamente y ya has llegado a tu ancianidad? No importa. Lo que tienes que hacer es que tú debes de estar cargando tu cruz. La vida que tienes, Dios te la dio y conforme te la haya dado, tú debes de poner a trabajar en las cosas del Señor. Esa es tu cruz, tu vida. La cruz es tu vida. La cruz no es el marido borracho que te conseguiste. La cruz no es el hijo marihuano y holgazán que criaste. No. La cruz no es la mujer que te abandonó, la mujer que te engañó. Esa es tu cruz. No. La cruz no es que no tengas trabajo, no tengas dinero y seas pobre y no tengas lujos. No. La cruz es la vida que Dios te dio y que te la dio para que ames, conozcas, ames y sirvas a Dios. Y la lleves bien esa cruz. Que vas a ver sufrimientos, los va a ver. Pero si estás con Dios, los vas a solventar. Sí. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía la va a salvar. Muy claramente lo dice. Entonces, si tratas de salvar esta vida viviendo de una forma mundana y terrenal, pues te va a ir mal, Pero si ofreces esta vida a las cosas del Señor, pues vas a tener vida aquí, feliz, y la vida eterna. El que lo reciba a ustedes, me recibe a mí. Le dice a los discípulos, si van y ustedes predican y conocen la palabra de Dios a esa gente y lo reciben, ustedes me están recibiendo a mí, Jesús. Y si me reciben a mí, reciben al que me envió. ¿Y quién lo envió? Pues nuestro Padre Dios. O sea que todo está en orden.
Las personas que reciben una ayuda, el conocimiento de la palabra de Dios, no la están recibiendo de ustedes, ni de nuestro Señor Jesucristo, la están recibiendo de nuestro Padre Dios. Que quede muy claro. El que recibe a un profeta porque viene de parte de Dios recibirá el mismo premio que se le da a un profeta. Y el que recibe a un hombre bueno porque es bueno recibirá el mismo premio que se le da a un hombre bueno. Y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, les aseguro que tendrá su premio. Aquí nos habla el Señor de premios, aquí nos habla el Señor de regalos, y no debiese ser así. Debemos de hacerlo porque estamos convencidos, por convicción, porque sabemos que eso es lo que tenemos que hacer, y no estemos haciendo las cosas porque digo, ay no, pues para que el Señor no me mande enfermedades, por eso lo hago. Para que el Señor me mande dinero, pues por eso lo hago. Para que el Señor me mande un buen trabajo, por eso lo hago. Para que el Señor me haga ganar las elecciones y sea yo el gobernador y el presidente, por eso lo hago. Para que el Señor me mande formas de divertirme, de placer, por eso lo hago. No. Nada de eso, No hagamos las cosas por un interés mundano, terrenal. Aquí el Señor nos habla de premios, pero no son premios porque te induzca a que pues al menos hagas las cosas para que te ganes el premio, no, sino porque sabe y nos dice Él que es necesario que conozcas que después de estar tú haciendo las cosas con Dios y para Dios, pues estás con Dios y tienes todo. O sea, viene una acción, viene la reacción, es algo consecutivo. Y aquí se maneja así como si fuese regalo, como premio, ¿no? Bueno, pues estos capítulos que hoy hemos analizado, se han analizado varias cosas. Hemos visto la compasión que tiene nuestro Señor con la gente. Resucita a la hija de Jairo. Le devuelve la vista a 2 ciegos. Hace hablar a un mudo, le saca el demonio. Envía a los discípulos a hacer lo mismo, de curar enfermedades, dolencias, sacar los demonios. Nos dice que pues, no debemos de tener miedo, que debemos de estar siempre con Dios y que nada nos va a pasar si estamos con Él. Él nos ayuda siempre. Vemos cómo Mateo nos menciona en qué momento lo llamaron. También curó a un paralítico. Ya nos menciona cómo llamó a los 12 discípulos, integrándose Mateo. Y aquí muy claramente lo vimos, que dice que Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, al igual que en otra nos menciona que Mateo, el hijo de Alfeo, en otro evangelio nos dice. Entonces, pues hay esos ciertos misterios de que si eran 3 hermanos, 2 hermanos, y el otro pues dio la casualidad que eran del mismo nombre los papás. Se me hace muy raro, pero bueno, pues eso es peccata minuta, dicen por ahí, ¿no? Es una cosa sin importancia, no tiene mucha importancia. Lo importante es que también aquí vemos cómo Jesús es causa de división, sí, hasta en nuestra propia familia, ¿sí? Porque nadie es profeta en su tierra, nadie es profeta en su propia familia. Que Dios te bendiga.